¿Alguna vez te has sentido atrapado en una realidad que parece no tener sentido? Como si vivieras dentro de un sueño confuso, donde todo cambia demasiado rápido, donde el miedo acecha detrás de cada esquina y el amor parece algo lejano, escaso, inalcanzable. Tal vez te has preguntado, ¿por qué me siento tan vacío si lo tengo todo? ¿O por qué no consigo paz, aunque lo intento una y otra vez? Hoy quiero compartir contigo una idea que puede cambiar tu manera de mirar el mundo para siempre. Una idea tan poderosa que cuando la comprendes, no con la mente, sino con el corazón, todo comienza a encajar. El mundo que veo no es real, es solo el reflejo de mis pensamientos. Eso es lo que nos dice la lección 53 de un curso de milagros. Y sí, suena extraño al principio, pero déjame llevarte más allá del concepto. Porque esta no es una teoría, es una llave, una que abre la puerta a la paz interior. Cuando el mundo te duele, cuando nada tiene sentido, cuando te sientes víctima de las circunstancias, es fácil pensar que todo está mal allá afuera. Pero, ¿y si el mundo no es la causa, sino el espejo? ¿Y si lo que estás viendo es solo una imagen, una proyección de lo que hay dentro de ti? No como culpa, sino como posibilidad. Porque si tú lo proyectaste, entonces tú también puedes cambiarlo. Y no necesitas fuerza, solo necesitas un cambio de mirada. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Vacíos, cansados de buscar respuestas en un mundo que solo nos devuelve más ruido. Intentamos ordenar el caos, intentamos que todo tenga lógica, pero en el fondo, sabemos que algo no cuadra. Y es que estamos buscando sentido, donde nunca lo hubo. El ego construyó un mundo lleno de juicios, miedos, comparaciones y lucha. Un mundo donde siempre falta algo, donde el amor se compra y la paz se posterga. Y eso nunca podrá llenarte. Un mundo sin significado engendra temor. Cuando comenzamos a soltar la ilusión, aparece el miedo, porque el ego se resiste, porque nuestra mente ha estado tan entrenada a ver el mundo de una forma que cualquier otra perspectiva asusta. Pero ese miedo no es un enemigo, es solo una señal. La señal de que estás despertando. ¿Estás dejando de creer en lo falso? ¿Estás soltando lo que nunca fue real? Y aunque al principio duela, es el inicio de tu liberación. Dios no creó un mundo sin significado. Esto lo cambia todo, porque si el amor, con mayúscula, es la fuente de todo, entonces no pudo haber creado un mundo donde reina el miedo. Este mundo confuso, contradictorio, injusto, no viene de Dios. Viene de una mente separada, de una percepción equivocada. Y eso es buena noticia, porque si fue una ilusión creada por nuestra mente, entonces no es permanente, no es invulnerable, y puede cambiar. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Detente aquí un momento. Todo lo que ves, todo lo que te perturba, lo que te duele, lo que te angustia, ha sido creado por tus pensamientos. Y no es para que te culpes, es para que despiertes. Si tú lo creaste, tú puedes soltarlo. Y si lo sueltas, puedes ver con nuevos ojos. No los del miedo, sino los del amor, la visión verdadera. Esta lección no te pide que niegues lo que sientes. Te pide que mires con honestidad y reconozcas que la causa no está fuera, sino dentro. Y si la causa está dentro, entonces también lo está la solución. No eres víctima del mundo, eres su creador. Y eso significa que tienes poder, no para manipular lo externo, sino para sanar tu percepción. Un koan zen para el alma. Déjame compartirte una historia. Un joven monje, agobiado por su sufrimiento, se acercó a su maestro. Con la voz temblorosa, le preguntó, Maestro, ¿cómo puedo liberarme de la ilusión? El maestro lo miró con calma, guardó silencio y le respondió con otra pregunta. ¿Quién te ata? El monje quedó en silencio. Y quizás en ese silencio comprendió. No había cadenas reales.
solo pensamientos, solo una interpretación. Y si él se había atado con ideas equivocadas, también podía liberarse con una sola verdad. Hoy, tú también puedes hacer esa pausa. No necesitas cambiar el mundo. No necesitas que los demás actúen diferente. No necesitas controlar nada. Solo necesitas mirar de nuevo, soltar la historia del ego y abrirte a una visión más real, más luminosa, más amorosa. La paz que estás buscando no está allá afuera, está en ti y siempre ha estado ahí. Solo espera a que estés dispuesto a ver de otra manera. No es una lucha, es una elección que puedes hacer ahora. Gracias por escuchar. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes pasar. Medita en él. Regrésalo a tu corazón. Y cuando estés listo, elige de nuevo.